Oscar, seguida a certificación do procedido que se está dicindo que se ten que facer. Bos días a todos. En primeiro lugar, queremos dar as grazas a todos os profesores e ao director do Colexio Campolongo por axudar a Asociación Xoán 23 a conseguir que a inclusión sexa unha realidade, porque iso vai facer que vos sexades cada día mellor persoas e máis xustas. Vimos a contarvos que o domingo é o Día Internacional da Discapacidade e que vos convidamos ás 12 na Praza da Ferrería a lectura dun manifesto como o que agora vos imos a ler. É a unha paraguada moi original como a que faremos a continuación. Este ano o Día da Discapacidade está dedicado á accesibilidade. A accesibilidade limita a vida de todas as persoas e para algún de nós é imprescindible e moi necesaria. Por iso, traballamos duro para conseguirla. Hai accesibilidade para as persoas en cadeiras de rodas ou con problemas no movimento, se hai ramplas, beiras rúas, sen bordo, baixo atados, etc. Hai accesibilidade para as persoas sordas, cando, por exemplo, van ao cinema e hai subtítulos. Hai accesibilidade para as persoas con discapacidade intelectual, cando, por exemplo, podemos encher un documento porque é fácil de entender. Sen accesibilidade non podemos exercer os nosos dereitos, por iso queremos conseguir a accesibilidade universal en espazos, por exemplo, os restaurantes e bares, nos edificios, por exemplo, os hospitais e o concello, nos servizos, por exemplo, os autobuses e bibliotecas, nos documentos, por exemplo, nos folletos informativos, revistas, para que as persoas con discapacidade intelectual podamos comprender mellor o mundo. Necesitamos apoios como documentos de lectura fácil, sinalizacións sinxelas, cartéis accesibles con pictogramas e dibuxos. Agora damos paso á paraguada, abrindo os paraugas de cores, cos que queremos representar unha sociedade plural e diversa que acolla a todos por igual, sen diferencias, cun mesmo fin e un mesmo desexo de convivencia. Por favor, trompos preparados. Unha, dúas e tres. Trompos ao chão. Bueno, ahora empeza a música. Cando empeza a música queremos ver todos os paraugas abertos, vale? ¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto?
hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿y qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue, y el mundo repite. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue, y el mundo repite, repite, repite. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Y qué le voy a hacer si yo y las gotas de tu llanto, de tus gotas me inundé, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, dando grietas y manando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Una ola viene y dice: somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue, y el mundo repite. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue, y el mundo repite, repite, repite. Somos